Bien, vamos a seguir con lo que era con esta unidad de comunicación y sincronización, habiendo dejado planteado lo que era una condición de concurso, las historias válidas e inválidas, las historias que podemos y que las otras que no debemos permitir. ¿No? Y que de eso se trataba la sincronización. Y para ello vamos a seguir definiendo algunas cosas que nos van a ayudar a comprender bien las soluciones. Vamos a hablar de atomicidad de grano fino y de grano grueso, no solo porque lo utilicemos aquí nosotros en la teoría, sino que cuando ustedes vayan a leer la bibliografía se van a encontrar con estos términos y la idea es que ya sepan de qué se trata, ¿no? Entonces cuando lean lo pueden entender más rápidamente. Una acción atómica de grano fino tenemos que entenderla como que es una instrucción que en el ámbito de un procesador se ejecuta y se empieza a ejecutar y se termina de ejecutar sin que nadie le interrumpa en el medio. Con lo cual, esa es instrucción de código máquina, es una instrucción del procesador, es una instrucción de bajo nivel, ¿sí? Una acción atómica de grano fino es una instrucción del procesador, del repertorio de instrucciones del procesador. Es esa que no es interrumpida por nadie. O se ejecuta o no se ejecuta, pero no es que a mitad de ejecución alguien la interrumpe. Mientras que una acción atómica de grano grueso es un grupo de estas instrucciones anteriores de las que hablábamos, dispuestas en forma secuencial en la parte de un programa que me interesa estudiar, pero de forma tal que se comportan como si fueran indivisibles, como si no se pudiese interrumpir en el medio. En realidad se interrumpe en el medio, pero se comportan como si eso no ocurriera, como si nadie la pudiera dividir a esa operación. ¿Estamos? Acción atómica de grano fino es una instrucción del procesador, atómica, no se puede dividir, es indivisible. Mientras que una acción atómica de grano grueso es un grupo de esas instrucciones, ¿m? Pero que se comportan de modo tal que son indivisibles, parecen ser indivisibles. Con lo cual, si nosotros logramos, después vamos a ver cómo vamos a lograr eso, cuando logremos hacer eso, nos vamos a dar cuenta de que estaremos solucionando un montón de inconvenientes. Todos los problemas de la concurrencia los vamos a poder solucionar utilizando esta estrategia, ¿sí? Acciones atómicas de grano grueso. Bien. Era una de las últimas cositas que íbamos a definir antes de hablar de una propiedad interesante. Como vimos, la condición de concurso es un problema serio que tenemos en la concurrencia. Ahora vamos a hablar de una propiedad que deben cumplir algunas determinadas expresiones que nos van a ayudar a determinar si esa expresión o si una parte del código es crítica o no. Si es una parte del código que debo proteger, que debo sincronizar o no. Hay una propiedad que pueden llegar a cumplir algunas partes de programa que me interesa estudiar, que se llama de este modo y que me ayuda a determinar eso. Una definición más para esto, referencia crítica en una expresión. Es una referencia a una variable que es cambiada por otro proceso. Una referencia crítica en una expresión es una referencia a una variable que es cambiada por otros procesos. Ahí vamos a ver ejemplos de esto y de la propiedad. Entonces, sabiendo lo que es una referencia crítica, fíjense, la propiedad de a lo sumo una vez
dice, una sentencia de asignación x igual e o x igual expresión satisface la propiedad de a lo sumo una vez si la expresión contiene como mucho una única referencia crítica. Y además, la variable esta, x, no es leída por algún otro proceso. ¿Sí? Esa es una combinación de condiciones por las cuales una sentencia de asignación cumple con la propiedad de lo sumo una vez. Pero también, si esa expresión no contiene referencias críticas, con lo cual X puede ser leída por otros procesos, entonces sí, también se cumple para esa expresión la propiedad de lo sumo una vez. ¿Sí? Entonces, si una sentencia de asignación cumple los requerimientos de la propiedad, la ejecución de esta sentencia aparentará ser atómica y no tenemos que tomar ninguna acción de sincronización, ¿sí? No tenemos la necesidad de sincronizar. Vamos a los ejemplos que nos lo van a dejar más claro y si quieren volvemos para atrás. Fíjense, ejemplo 1. Este programita lo vamos a explicar. Declaro dos variables enteras y las inicializo en 0. X e Y inicializadas en 0. Atención a esto. Tenemos la construcción en este lenguaje por las palabras claves cobegin y coend. Concurrent begin, concurrent end. ¿Sí? Es una construcción de bloque que me dice toda sentencia que haya dentro de este bloque se ejecuta concurrentemente, ¿sí? En paralelo. Entonces, esto es una sentencia dentro de ese bloque. Esa línea de código se convierte en un proceso, mientras que esta segunda línea de código también se convierte en un proceso distinto al anterior, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el programa principal, que en ejecución es un proceso padre. Cuando arranca esta construcción cobegin coend, esta línea de código es interpretada como que el compilador tiene que armar un nuevo proceso que haga precisamente eso, que incremente la variable x. Y cuando se encuentra con esta línea de código, tiene que armar otro nuevo proceso, un tercer proceso, que lo que haga sea incrementar la variable y. Entonces tenemos un proceso padre y dos procesos hijos concurrentes. Estos dos procesos concurrentes que están dentro de esta construcción arrancan en paralelo, arrancan a ejecutar concurrentemente y, en consecuencia, por todo lo que estuvimos viendo, arrancan en cualquier orden. No hay un orden establecido. No es que este arranca primero y después arranca este otro. No hay una acá ya perdemos la secuencialidad. ¿Estamos? Esto puede ejecutarse primero y esto después, o bien puede ejecutarse primero esto y después esto. O bien puede empezar a ejecutarse esto, queda por la mitad y se sigue ejecutando esto. Y después termina de ejecutarse el primero. Pueden ocurrir todas las intercalaciones posibles que ustedes quieran. A bajo nivel, piensen que estos son varias instrucciones de código máquina. Esto también. Y todas esas intercalaciones de las que estuvimos hablando pueden ocurrir. Bien. Así se lee este programa, ¿sí? Son dos procesitos concurrentes. Uno que suma la variable x
y otro que suma en la variable i. De acuerdo a lo que dijimos antes, estamos tratando de determinar si este programa cumple o si estas expresiones que caen cada una en un proceso cumplen con la propiedad de lo sumo una vez. ¿Qué dice? Se cumple la propiedad, pues no hay referencias críticas en ninguna de las dos asignaciones. Fíjense, de acuerdo a lo que dijimos hoy, acá tenemos la variable, ¿no?, del lado izquierdo de la asignación y del otro lado la expresión. Esta expresión no tiene ninguna referencia crítica. ¿Cuál era la referencia crítica? Fíjense, si esta variable x del lado derecho de la asignación era cambiada por algún otro proceso, por ejemplo si este acá tuviese en el medio un x igual tal cosa, ¿sí? Si este fuese x igual bla bla bla, esa x es cambiada por otro proceso y está dentro de esta asignación. Entonces, esa x sería una referencia crítica. Por ejemplo, acá. En realidad, acá la referencia es con la variable i, ¿sí? Fíjense, la variable del lado izquierdo de la asignación es la suma de una variable i más 1. Pero esta variable i es cambiada por otro proceso, con lo cual i es una referencia crítica dentro de esta expresión. ¿Estamos? Bien, volvamos al caso anterior. En este caso, x no es cambiada por ningún otro proceso, esa x. Solamente se recalcula aquí adentro. X en esta expresión no es cambiada por ningún otro proceso. Con lo cual, en esta expresión no hay ninguna referencia crítica. Veamos en el segundo. En el segundo proceso, en esta expresión, tampoco tenemos ninguna referencia crítica, porque i no es cambiada por ningún otro proceso. La variable i, que está en esta expresión de ese segundo proceso, no es cambiada por ningún otro proceso, con lo cual tampoco hay referencias críticas. Cuando no hay referencias críticas, entonces este código cumple la propiedad de a lo sumo una vez. Y si se cumple la propiedad de a lo sumo una vez, no tengo que hacer nada, no tengo que tomar ninguna acción preventiva, ni correctiva, ni nada. No debo sincronizar. ¿Por qué? Porque son independientes. Este proceso es independiente de esto. Si bien puede haber interferencia, en realidad ninguno se mete con la variable del otro. ¿Estamos? No es que el segundo proceso toca la variable i o que el primero toca la x, perdón, o que el primer proceso toca la variable i. Son independientes, con lo cual cada variable se procesa por separado. No tengo ningún problema. Obviamente, cuando este programa termine de ejecutarse, las dos variables van a valer 1, si todo funciona bien, ¿no? Bien, vamos al segundo ejemplo. Lo mismo que antes. Misma construcción sintáctica, esto sería un Pascal concurrente, ¿sí? El lenguaje este. Bien, en este caso, la cosa cambia. Fíjense que el primer proceso, que es todo eso, tiene una expresión, ¿sí?, formada por el i más 1, donde hay una variable i que es modificada por otro proceso. Con lo cual, esta i dentro de esta expresión es una referencia crítica.
Es una referencia crítica. Bien. Ahora fíjense, ¿qué pasa? Yo tengo una referencia crítica ahí, pero la estoy usando para calcular el valor de X. Y este valor de X no lo utiliza nadie, no lo lee nadie de estos procesos concurrentes. Es decir, este otro proceso no la lee. El otro proceso concurrente no la lee. Con lo cual, tampoco tengo problemas. Y esta referencia crítica está a salvaguarda, digamos. Por ahora, mi programa sigue cumpliendo con la propiedad de a lo sumo una vez. ¿Estamos? Por ahora. Veamos qué pasa con el segundo proceso. En este segundo proceso, no tengo referencias críticas porque la variable i no es modificada por este otro. Estamos por el primero, no es modificada por este. Entonces no tengo referencias críticas. Bien, fin de la historia, resumen de la historia. En este proceso no hay referencias críticas. En realidad, en esta expresión no hay referencias críticas. En esta hay una referencia crítica, pero el valor final calculado aquí a la izquierda no es leído por ningún otro proceso. Con lo cual, tampoco debo sincronizar porque este código no tiene problemas de sincronización. Y ustedes se van a encontrar con algo raro, pero bueno, está bien, es el programa que yo hice. Si ustedes dicen, no, no puede ser que esto sea así, bueno, están solucionando equivocadamente un problema. Pero desde el punto de vista de la concurrencia, aquí no tenemos necesidad de sincronizar. Porque sincronicemos o no sincronicemos, el resultado puede ser el mismo que ustedes ven acá. Finalmente, X puede valer 1 o 2, mientras que Y va a valer 1 cuando se termine de ejecutar esto. Si, fíjense, imaginemos por un momento que empieza a ejecutar este proceso y termina de ejecutarse. X va a valer 1, ¿sí? Y terminó ese proceso. Y luego se ejecuta este proceso, que calcula Y. ¿Cuánto va a valer Y? También 1, ¿sí? Y vale 0 acá, pero cuando le sumo 1, Y queda con un valor final de 1. Entonces, X igual a 1 e Y igual a 1. ¿Qué pasa si arranca a ejecutarse primero este proceso? Y va a valer 1 cuando termine de ejecutarse ese proceso. Cuando termine de ejecutarse este otro proceso, X va a valer 2. ¿Mm? Y aquí no hay que hacer nada porque sincronicemos o no sincronicemos, esto puede ocurrir. Aquí ya vimos, ejecutó completamente este proceso y luego ejecutó este proceso y tuvimos un resultado de 1, 1. Después lo que hicimos fue que ejecute completamente este proceso y después completamente este proceso. Y el resultado fue 2 para X. Entonces, sincronicemos o no sincronicemos, el resultado va a ser el mismo. Con lo cual, si nosotros estamos en una de estas situaciones y verificamos que esto cumple con la propiedad de a lo sumo una vez, no estamos en la necesidad de sincronizar, de evitar historias que no son permitidas, que no son debidas, ¿sí? No tenemos la necesidad. Ya vamos a ver que sincronizar puede llegar a ser una tarea compleja. Entonces, todo lo que se puede evitar la sincronización, lo hacemos. No solo una tarea compleja desde el punto de vista de la programación, sino que además, cada vez que estamos sincronizando, hacemos uso de algunas herramientas que hacen que la eficiencia de nuestro sistema se vea degradada, ¿sí? Porque le estamos dando más trabajo al procesador.
Bien, entonces, en este caso, por más que hay una referencia crítica, que es I dentro de esta expresión, hay una referencia crítica, sin embargo, como X no es leída por ningún otro proceso concurrente con este, no tenemos problemas. Se cumple la propiedad de lo sumo una vez. Y como este código cumple la propiedad de lo sumo una vez, no debemos sincronizar. No tenemos la necesidad de sincronizar. Bien. Acá hay una sección, una parte en la que les explico esto más que nada para el momento en que lean bibliografía. Para cuando lean bibliografía se van a encontrar con cosas de este tipo. ¿Cómo se especifica la sincronización en la teoría? En la teoría. Y que luego se implementa de distintos modos en diversos lenguajes y con diversas herramientas. Pero aquí, digamos, se ve una forma genérica de especificar la sincronización para que podamos hablar en términos teóricos. Quizás nosotros podemos armar una solución de sincronización desde un pseudocódigo o algo parecido y después bajemos a un lenguaje de programación. ¿Está? Entonces, si vamos a usar un pseudocódigo o una especificación a alto nivel, podemos usar este tipo de herramientas. Y luego vemos cómo hacer para que eso funcione en un lenguaje real. Entonces, si nosotros cuando estamos escribiendo un pseudocódigo queremos especificar que una o más acciones tienen que ser atómicas, lo vamos a hacer con estos angulitos. Entonces, vamos a especificar acciones atómicas de grano grueso con esos angulitos. Las de grano fino no hace falta decir que son atómicas, ¿sí? Acuérdense, además, estamos hablando de escribir a alto nivel, con lo cual no hay instrucciones de código máquina. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir algo así. Entre angulitos, await, o sea, esperar, espero a que se cumpla una condición booleana B para ejecutar la o las acciones atómicas S. S puede llegar a ser un grupo de instrucciones atómicas, una o más de una instrucción atómica. Entonces, esta sentencia puede ser: espero a que se cumpla la condición B y ejecuto la suma de la variable tal. Entonces yo digo, espero que se cumpla una condición para hacer la suma de una variable. Y ahí ya puedo empezar a divisar una solución para el caso anterior donde había una condición de concurso en la suma de una variable. Bueno, ves la expresión booleana, cualquiera, de espera, y ese son las sentencias que obviamente tienen que terminar. Si esto no termina, el sistema es probable que quede en un deadlock. Veamos un ejemplo de cuando ustedes quieren escribir algo así. Yo digo, entre ángulos, espero a que la variable S sea mayor que 0, esta sería la condición booleana, para hacer este decremento, S igual S menos 1. ¿Sí? Y todo esto, si yo lo digo entre angulitos, digo que tiene que ser realizado en una acción atómica de grano grueso. Acuérdense que todo esto
son unas cuantas instrucciones atómicas de grano fino. ¿Estamos? Entonces yo estoy diciendo que todas esas acciones atómicas de grano fino quiero que se comporten en forma atómica, indivisible. ¿Mm? Obvio, reitero, estamos hablando que esto es teoría. Esto es cuando yo quiero escribirles en un pizarrón cómo diseñaría la solución, ¿sí? Bueno, cuando yo escribo algo de ese tipo, eh, entonces estoy diciendo en un pseudocódigo o en cualquier ejemplo teórico que estoy brindando, estoy expresando que todo eso tiene que ser ejecutado como si fuese una acción atómica de grano grueso. Bien, entonces fíjense, si yo quisiera hacer exclusión mutua, bueno, no, este ejemplo lo vamos a ver después directamente en la práctica con ejercitación. Si yo quisiera, a ver, este es el caso típico de uso, ¿sí? Ahora, si yo quisiera simplemente hacer una condición de espera, lo que podría hacer es atómicamente hacer una espera hasta que se cumpla una condición. Una vez que se cumple la condición, fíjense el punto y coma, ahí no hay ninguna sentencia, una vez que se cumple la condición, salgo de esa acción atómica de grano grueso. Reitero, todo esto se los estoy dando más que nada para que sean capaces de interpretar con un poco más de rapidez la bibliografía. Se pueden encontrar en diversos ejemplos con que eh, con estas construcciones, es un recuerdo de esto. En algunos casos está el cobegin, coend del Pascal concurrente, pero también hay otros lenguajes que aplican el co y el oc. ¿Sí? Co es el comienzo y oc es el fin de esa construcción. ¿Sí? Y por supuesto la palabra reservada process, que identifica que todo el código que sigue a esa construcción o esa declaración de process, todo ese código debe ser construido en un nuevo proceso y largado a ejecutar, en un nuevo proceso. Un par de definiciones. Una aserción crítica dice es una pre o postcondición que no está dentro de una sentencia de espera. Y esto es nada más que para entender esta definición, que un conjunto de procesos está libre de interferencias si no hay una asignación en un proceso que interfiera con cualquier aserción crítica en otro. ¿Sí? Es decir, si un proceso va a estar interfiriendo con una aserción crítica, es decir, con una precondición o con una postcondición de otro proceso, entonces ambos están libres de interferencia. Bien. A ver, dicho en otras palabras y en principios de esta materia para que se entienda en forma un poco más global, digamos. No hay interferencias entre procesos si las variables de un proceso no son tocadas, no son modificadas por las acciones de otro proceso y viceversa. ¿Eh? Y la sincronización no es la única forma de tratar
los problemas de interferencia, ¿no? Hay otras formas también. Sin embargo, nosotros nos vamos a focalizar en la sincronización. Algunas definiciones también. Propiedades de seguridad y vida, porque lo van a ver en muchas situaciones y en algunos casos vamos a enunciar. Aquí mismo vamos a ver que algunos de los conceptos que estuvimos viendo vamos a ver resultan ser propiedades de los programas y son propiedades que se pueden clasificar en propiedades de seguridad o propiedades de vida. Entonces, una propiedad de un programa es un atributo que es verdadero para toda historia de ese programa. Es decir, digamos, no importa cuál sea el orden de ejecución, digamos, de las instrucciones de ese programa, no importa cómo se fueron intercalando, sin embargo, ese atributo permanece verdadero siempre, independientemente de cuál haya sido la historia, de cómo haya sido la intercalación de las instrucciones. Bueno, dijimos que esas propiedades pueden ser de seguridad o vida. Una propiedad de seguridad afirma que nada malo va a ocurrir durante la ejecución de un programa. Por ejemplo, si yo digo que mi programa cumple con la exclusión mutua, estoy diciendo de que mi programa tiene la propiedad de seguridad exclusión mutua. ¿Estamos? Exclusión mutua, en este caso, es una propiedad de un programa concurrente y que es una propiedad de seguridad. Porque si cumple con esa propiedad, entonces estoy diciendo de que nada malo va a ocurrir durante la ejecución de ese programa. Bien, exclusión mutua es uno de esos casos. Y otro caso es, si yo digo, mi programa concurrente está libre de deadlocks, no tiene deadlocks, entonces estoy diciendo que nada malo va a ocurrir durante la ejecución del programa referente a deadlocks. Con lo cual, es una propiedad de seguridad también de mi programa, ¿sí? Es otra propiedad de seguridad de mi programa. Mientras que las propiedades de vida afirman que eventualmente algo bueno puede pasar durante la ejecución del programa, ¿sí? Quizás el programa termine, o quizás mi programa pueda entrar a la sección crítica, ¿sí? Digamos, yo no estoy dando la seguridad de que ocurra esto o de que ocurra lo otro. Es probable que ocurra. Si es probable que ocurra, entonces es una propiedad de vida. Por ejemplo, esto. Yo nunca puedo afirmar de que mi programa termine, como ya vamos a ver. O que mi programa siempre logre entrar a su sección crítica. Se los digo esto porque lo van a ver en muchos apartados y en la bibliografía. Bien, este es un tema más que nada de sistemas operativos, pero que atraviesa fuertemente la concurrencia. Hay distintos tipos de scheduling que utilizan los sistemas operativos. Scheduling, recuerden, era la acción de lanzar a ejecutar, elegir de la lista de procesos listos y largar a ejecutar uno de ellos. El sistema operativo tiene los procesos que están listos, recuerden lo que vimos en la primera clase, un proceso que se está ejecutando y los que están bloqueados, en el esquema básico de 3 estados. De los procesos que están listos, el sistema elige uno para largar a ejecutar cuando el que estaba corriendo dejó el procesador.
Esa acción de elegir un proceso de la lista de listos y largarlo a ejecutar es el scheduling. Y ese scheduling, largar a ejecutar un nuevo proceso, el sistema operativo lo hace de diversas formas. Hay muchas, pero muchas políticas de scheduling. Si uno tuviese que a todas esas políticas clasificarlas por si son justas o no, una posible clasificación es esta. Es incondicional, una política de scheduling es incondicionalmente justa, débilmente justa o fuertemente justa. Es decir, es la forma en la que el sistema operativo elige y larga a ejecutar un nuevo proceso. Las políticas, a ver, creo que está acá, no, en esta otra. Incondicionalmente justas, no nos vamos a meter con esto que es un tema de sistemas operativos, es un tema quizás complicado de ver a esta altura de las cosas. Lo vamos a ver después. Pero ustedes tienen que tener en cuenta que una política es incondicionalmente justa si toda acción atómica incondicional, es decir, no hay condiciones para que se pueda ejecutar, en algún momento se va a ejecutar. Es decir, esto casi prácticamente cualquier política de planificación la va a cumplir esta condición. Es decir, esto dice que si una acción atómica de mi programa le corresponde ser ejecutada en un momento determinado, va a ser ejecutada. ¿Sí? Básicamente. Ahora, una política de planificación débilmente justa dice, si es lo anterior, ¿sí? Y toda acción atómica que tiene un condicional, es decir, que tiene una condición booleana para poder ser ejecutada, pero que va a ser ejecutada, eventualmente se ejecutará, eventualmente se ejecutará. Y dejémoslo ahí, asumiendo que su condición se vuelve true y permanece true hasta que es vista por el proceso ejecutando la otra acción atómica. Entonces, quedémonos con eso. Hasta ahí. Una política es débilmente justa si es incondicionalmente justa, es decir, lo anterior, y toda acción atómica condicional que es elegible, quizás se ejecute. Quizás se ejecute. Bien. Mientras que una política fuertemente justa es, si es lo primero, incondicionalmente justa, y además toda otra acción atómica que sea condicional y elegible, en algún momento se va a ejecutar. Lo estoy traduciendo en términos más entendibles porque todavía no vimos sistemas operativos. Una política es fuertemente justa si es incondicionalmente justa y además toda acción atómica condicional que es elegible en realidad se ejecutará. En cuanto a la débilmente justa, eventualmente se ejecutará. Quedémonos con eso. Miren esto. Todo eso quiere decir, lo vamos a ver en este ejemplo y en este. Miren este programa. Acá tenemos un programa que declara una variable booleana que se llama continue, inicializada en true. La construcción de la que hablábamos hoy, cobegin, coend. Esta línea, esta sentencia, se convierte en un proceso que corre concurrentemente o en paralelo, como pueda, con este otro proceso. Esto es un proceso. ¿Sí? Son dos procesos que ejecutan concurrentemente. Acá ustedes pueden pensar en
en que estos son unas cuantas instrucciones. Está bien, es un solo bucle, pero son porque ahí ustedes ¿qué hacen? Ustedes están testeando un valor de una variable y haciendo un branch. Entonces tienen varias instrucciones de código máquina en ese simple while. Por supuesto que, como vimos hasta ahora, esto es un seteo de una variable. También son varias instrucciones de código máquina. Y fíjense que tenemos este proceso chequea la variable continue y este otro proceso puede llegar a modificar el valor de continue. Entonces, a ver, ¿quién me describe los posibles resultados de esto? ¿Qué puede pasar con esto? Si yo largo a ejecutar este programa concurrente, el programa es todo esto. Si yo largo a ejecutar esto, ¿qué puede pasar? ¿Termina, no termina? ¿Cuándo termina? ¿En qué casos termina? ¿En qué casos no? ¿Quién me puede decir algo? Termina con continue false, ¿puede ser? Bien, ¿qué tiene que ocurrir para eso? Ejecutarse el segundo proceso. ¿Cuándo? ¿Cuándo se Cuando tiene que ejecutar el segundo? antes del primero, no sé cómo. Antes del primero, sí señor. Ah, bien. ¿Por qué? Ya, imagínate que arranca primero este proceso a ejecutarse. Y se ejecuta el tipo. Y está ejecutando instrucciones. Ese while continuo son un conjuntito de instrucciones de código máquina, pero el tipo ejecuta y no hace nada, está siempre haciendo lo mismo. Testeando el valor de la variable y vuelve a testearlo y demás. Ahora, yo tengo un sistema operativo que me dice, si una política de scheduling asigna el procesador a un proceso hasta que ese proceso termina o hasta que se bloquea, ¿qué pasa? Yo tengo un sistema operativo de ese tipo. Le doy el procesador a un proceso y dejo que se ejecute hasta que se bloquee o hasta que termine. Ninguna de esas dos cosas están ocurriendo acá, en ese primer proceso. No se bloquea porque no está pidiendo una operación de entrada-salida, no está haciendo una división por cero, no está haciendo nada raro que pida servicio al sistema, con lo cual no se bloquea. Y tampoco está terminando, está trabajando, sigue ejecutando. Entonces, el sistema operativo le dio el procesador a un proceso que va a ejecutar y no va a terminar nunca. ¿Qué va a pasar? Que como este proceso nunca termina, este nunca se ejecuta, ¿no? Con lo cual, mi programa concurrente completo, todo esto, no termina. ¿Está? Si por el contrario empieza a ejecutarse este segundo proceso primero, cuando hace este seteo de variable, este proceso termina de ejecutarse. Este ya terminó de ejecutarse. Este proceso termina, fenómeno. Si este ejecutó, quiere decir que continue es false. Si puso la variable en false, cuando empieza a ejecutarse el primer proceso, hace un while false, salta del while, termina también. ¿Sí? Fin de la historia, mi proceso completó. Terminó normalmente. Pero tuvo que haber pasado eso, de que ejecute primero este proceso y segundo este otro. Y lo que quiero que vean acá es entonces cuánto tiene que ver el sistema operativo y su política de scheduling que esté utilizando. Porque si el sistema operativo es uno de este tipo,
que los hay políticas de planificación de ese tipo, podría darse el caso entonces de que este programa no termine nunca. ¿Sí? El sistema operativo le da, reitero, el procesador primero al procesito ese y luego se lo piensa dar a este, entonces este programa no termina nunca más. Porque la política de scheduling es tal que para poder darle el uso del procesador al otro proceso, el anterior proceso tiene que haber terminado o se tuvo que haber bloqueado esperando por algo. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo el sistema operativo termina condicionando muchísimo, todo nuestro estudio de la concurrencia. En este caso, fíjense, acá ya estoy seteando dos variables, continue y try. Continuar, intentar. Continuar la seteo en true y try la seteo en false. De nuevo, construcción cobegin coen. Entonces, esto, acá tengo el fin de sentencia, esto termina siendo un proceso que corre en paralelo o concurrentemente con este otro. Fíjense que como esto es teórico, acá yo utilicé esta notación que vimos antes. Yo digo, espero, wait, a que try sea true, y cuando eso ocurra, seteo continue en false. ¿Estamos? Bien. Entonces, fíjense, parecido al caso anterior. Este primer proceso, para poder terminar, tiene que ocurrir que continue sea false, ¿verdad? Así salta del while y termina ese proceso. Para que ello ocurra, entonces se tiene que ejecutar este otro proceso que encima se tiene que ejecutar en forma atómica. Todas esas instrucciones son una acción atómica de grano grueso. Entonces, este espera a que try, que inicialmente es falso, se vuelva verdadero. Cuando try se vuelva verdadero, él recién va a setear continue en false. Bien. Entonces, imaginen que nosotros tenemos una política débilmente justa. Débilmente justa. La débilmente justa es esa asociada a la idea que dijimos recién en el ejemplo anterior, la débilmente justa. Por ejemplo, las políticas que dan el uso del procesador a un proceso hasta que éste lo libera. Le doy el uso del procesador hasta que el propio proceso lo libera. ¿Por qué? Porque cometió un error, porque pidió una operación de entrada-salida o porque terminó, básicamente. Esas son las políticas débilmente justas. ¿Qué pasa? Si yo uso una política débilmente justa y también le doy el uso del procesador primero a ese proceso va a ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y va a terminar siempre con try en false. Va a terminar poniendo try en false. Siempre. ¿Sí? Porque yo, digamos, le doy para que use el procesador. Y hasta que él lo libere, Las débilmente justas, las políticas débilmente justas, en algún momento le pueden igualmente sacar el procesador a este proceso.
pero difícilmente lo haga antes de que termine, digamos, este grupo de instrucciones. Antes de que termine ese grupo de instrucciones. Difícilmente lo haga. Seguramente no lo va a hacer. Con lo cual nunca voy a ver desde este otro proceso la puesta de try and true. Y voy a estar en la misma que antes. Nunca va a terminar este programa. ¿Sí? En cambio, si yo utilizo una política de scheduling en mi sistema operativo que sea fuertemente justa, las políticas de planificación fuertemente justa hacen que el sistema operativo intempestivamente le pueda cortar el uso del procesador a un proceso en cualquier momento. No necesariamente cuando el proceso quiere dejar el procesador, sino que en cualquier momento que el sistema lo determine, le puede quitar, le puede desasignar el procesador a un proceso. En cualquier momento. Ese cualquier momento puede significar que le quite el uso del procesador justo cuando terminó este proceso de ejecutar esa sentencia o esas sentencias. Setear el try and true. Con una política fuertemente justa de scheduling, el sistema operativo en alguna de las corridas puede ser que le quite el procesador al proceso en ese punto, cuando puso try and true. Cuando eso ocurra, y si luego le toca al proceso 2, este programa podrá terminar. Porque este otro proceso va a haber try and true y ejecuta esta sentencia, continue igual false. Cuando en algún momento vuelva a ejecutarse este primer proceso, pone try and false, termina ese ciclo, ese while, y vuelve a evaluar la condición, el while. Ahora continue es false, con lo cual ese proceso también termina. Con lo cual mi proceso padre también termina. Los tres procesos habrán terminado. Entonces, la política de scheduling fuertemente justa hace que yo pueda salir en cualquier momento de un proceso. Hace que pueda desde otro proceso ver el estado de esta variable, a veces en true y a veces en false. Mientras que con una política débilmente justa, lo más probable es que yo no lo vea en esos dos estados. Lo voy a ver en un estado. Una política fuertemente justa entonces se mete a desasignar el procesador, hace preemption de un proceso en cualquier momento. Y eso hace de que yo eventualmente, en este caso entonces, pueda ver true, ver la variable try en true o a veces la pueda ver en false. Con una política débilmente justa, eso es prácticamente imposible que ocurra. A ver, quédense con esta idea. El sistema operativo tiene diferentes políticas de scheduling. Hay muchas políticas de scheduling. Algunas son más fuertemente justas que otras en este sentido. Algunas, las débilmente justas, son más permisivas y es como que le dan al procesador, le dan a un proceso el procesador para que lo usen todo lo que puedan, todo lo que quieran, básicamente. Mientras que las fuertemente justas, no. Además de darle el procesador y que el procesador sea desasignado cuando el proceso ya no lo requiera, además el propio sistema operativo le dice, te lo voy a dar, pero por 2 milisegundos. Y a los 2 milisegundos te corto. Y por ahí te corto en el medio de ese try igual true. Entonces ahí ya es fuertemente justa. Eso, lo que quiero que vea es que el sistema operativo está incidiendo en las soluciones concurrentes, que quizás nosotros pensamos que es una solución correcta a todo esto. Y quizás en un sistema operativo funcione y quizás en otro no.
¿Estamos? Quiero que les quede esa idea, no la idea, la definición de fuertemente justa, de débilmente justa, de cuándo es una, cuándo es otra. Quiero que vean esa incidencia. Sí, a ver, apréndanlas las definiciones, pero quiero que sepan que el sistema operativo, dependiendo de la política de planificación que implementa, se puede meter en lo que es una solución concurrente y puede hacer que una solución concurrente funcione o no. ¿Sí? Una solución que en un sistema funciona, en otro no. ¿Por qué? Porque un sistema operativo implementa una política débilmente justa. Afortunadamente ustedes hoy en día no se tienen que preocupar demasiado por esto porque la mayoría de los sistemas utilizan estas políticas fuertemente justas. Bien, chicos, hemos terminado con esta unidad 2. Permítanme, voy a dejar de grabar.